13:02 en la República del Paraguay, 25 grados la temperatura, muy agradable a estas horas en Asunción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Todo bien, genial. Amaneciendo con frío, hace calor. Sí, ahora hace calor nuevamente y ese cambio brusco es lo que hace que muchas veces los alérgicos también estén en esta situación realmente de mucha preocupación. El aumento de casos respiratorios también, y esto se da a conocer también por parte de autoridades sanitarias en la jornada de hoy. Sí, hay que estar muy atentos, recomendaciones por parte de Salud Pública. Vamos a compartir con ustedes también todo lo que tiene que ver con eso y con mucho más. Pero arranquemos con los datos del tiempo. Una semanita bien. Una semanita bien, aparentemente que se avecina, a ver, 25 grados de temperatura, ahora mismo ya se siente ese ambiente un poquito más cálido, más agradable, ya no tanto frío, ¿sí? Vamos a ver cómo va a continuar esta semana ya para los próximos días, pero primeramente vamos con los datos actuales. 25 grados de temperatura, como les decía, cielo despejado, la humedad del 44%, velocidad del viento a 9 kilómetros por hora soplando desde el sector noreste. Tarde, noche y madrugada con esta variación. Ya un ambiente más cálido, como les decía, ya no tanto frío para las próximas horas, entre 20 a 18 grados noche y madrugada, descendiendo hasta esta térmica fresquita de 16 grados. Tenemos el pronóstico extendido, vamos a ver cómo va a estar esta semana. Ya algo de calorcito ya para los próximos días. Para mañana martes la mínima de 16, la máxima de 27 grados, ya a mitad de semana, parcialmente nublado también. Este miércoles la mínima de 18, la máxima de 27 grados. Atención, a partir del jueves nuevamente algunas precipitaciones, la mínima de 19, la máxima de 25 grados. Y ya para este viernes la mínima de 19, la máxima de 24 grados. Vamos a hablar ahora de la cotización de monedas extranjeras. El dólar a la compra, 6.800 guaraníes, a la venta 6.860. El euro a la compra, 7.400 guaraníes, a la venta 7.900. El peso argentino a la compra cotiza a la baja 30 guaraníes y a la venta 42 guaraníes. El real brasileño a la compra 1.310 guaraníes y a la venta 1.360 guaraníes. Carlos Acevedo. Y se acercó junto a él, la quemarropa le disparó, él estaba moviéndose todavía. Cuando le agarró la ambulancia, como 10 disparos por ahí, se fue a quemarropa otra vez al disparar. No hay que tener miedo, mi amor. No hay que tener miedo. Sí, yo te voy a estar. Vení, mi amor. ¿Ah? Sí, mi amor. Acá sentate, te vamos En instantes vamos a estar con detalles de esta tremenda historia que tiene como protagonista a dos hermanitos mellizos encerrados, dejados allí a su suerte. Mientras tanto, vamos hasta el departamento de Amambay, tiene que ver con lo que está aconteciendo después del sepelio del intendente fallecido en este ataque. El director de procesos electorales, Carlos María Lovechit, del TSJE, mencionó que de momento deberá asumir la presidencia, la presidenta de la Junta,
en este caso la Intendencia Municipal, la Presidenta de la Junta. Según la ley orgánica, la justicia electoral debe llevar a cabo una nueva elección en los próximos 90 días. Lubetich, sin embargo, cree que las elecciones podrían postergarse a 120 días o tal vez más debido a cuestiones organizativas. Por el momento, Carolina Yunis de Acevedo, quien es la cuñada del fallecido, presidenta de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, asumirá como intendenta interina. Lamentablemente tenemos que hablar de otro caso de abuso sexual en niños, pero esta vez es una mujer la principal acusada. Ella tiene 31 años y fue detenida en plena vía pública por agentes de la Comisaría Tercera de Luque. Ella es sindicada por haber violado a su hijastro de solo 11 años. Luego fue trasladada hasta la sede policial, en donde guardará reclusión y está a cargo del Ministerio Público. Hablamos también de este arrollamiento fatal en zona de Posta Gaona, ciudad de Itá. En este caso, la víctima fue identificada como Catalino Ramón Otazú Argüello, de 55 años. Una unidad de transporte público que circulaba sobre la ruta embistió y posteriormente arrolló al hombre cuando caminaba por el asfalto. Cuando dice ese refrán, las armas las cargan el diablo, muchos no dejan de tener la razón. Fíjense en esta historia, porque un joven de 22 años falleció de un disparo que él mismo efectuó de manera accidental. Porfirio Acosta se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su vivienda, ubicada en Caacupemí, Areguá. Tenía consigo un arma de fuego y en un momento dado se le escapó un disparo que lo hirió mortalmente en el estómago. Esto a la altura del ombligo, según el reporte médico. De inmediato fue trasladado al Hospital del Trauma, pero ya llegó sin signos de vida. Definitivamente este caso es terrible, te lo mostrábamos en imágenes al comienzo de primera edición. La Policía Nacional procedió al rescate de 2 menores de edad en la ciudad de J. Augusto Saldívar, específicamente en el barrio Mocayatú. El procedimiento se realizó tras un pedido de auxilio por parte de una vecina de la zona, manifestando que los menores se encontraban en situación de abandono, presumiblemente desde el día sábado 21 del corriente, por lo que se inició una verificación, logrando finalmente el rescate de los pequeños. Hablamos nuevamente de este bochornoso espectáculo que se daba en esta ocasión en la zona de Juan E. Oleari, batalla campal entre hinchas. Este encuentro deportivo en la ciudad de Juan E. Oleari que terminó a los golpes. Hinchas se enfrentaron entre ellos aparentemente a consecuencia de un mal arbitraje. Incluso el árbitro que dirigía el encuentro tuvo que ser escoltado por las autoridades para impedir que sufra agresiones. Y Óscar Augusto López, de 34 años, fue detenido tras realizar disparos de arma de fuego en el cuarto barrio de Luque. La denuncia lo realizó su padre, Óscar López, un agente fiscal. Intervinieron agentes de la Comisaría Tercera y del Grupo Geo. También se incautaron del arma. Es importante destacar que esto es sumamente peligroso, exposición al peligro, realizar este tipo de disparos al aire, porque finalmente puede haber víctimas. Ya ocurrió en situaciones anteriores. Pero lo más llamativo es que el propio papá, un agente fiscal, denunció a su hijo. Hoy ya está detenido. Seguimos hablando de la vacuna contra el COVID y tenemos que decir que a partir de hoy hay un nuevo vacunatorio ubicado en el Hospital Materno Infantil de Loma Prietá. El ingreso se realiza en el acceso 1 de la calle Boris Dedov, al lado de los vacunatorios del esquema regular y anti-influenza. Seguimos hablando de muchos hechos de violencia y principalmente de vandalismo, y esto que vecinos de la zona de Prat Hill en la ciudad de Ñemby denuncian también la inseguridad
que cada día va en aumento debido a adictos que ponen en zozobra a los pobladores. En imágenes de circuito cerrado se puede apreciar en este caso cómo un grupo de vándalos atacan a un hombre y lo despojan de sus pertenencias de forma completamente violenta. Mi celular, Capé. Bueno, ya todo, si todo mirado, Capé. Yo no sé con quién se metió, Capé. Yo quito. Y un hombre de 44 años fue reducido por los guardias del Hospital de Clínicas luego de que haya hurtado el aparato celular de una enfermera. Todo ocurrió en los consultorios de urgencias para adultos. El ladrón se habría hecho pasar por familiar de un paciente para ingresar al sitio. El robo fue descubierto por los enfermos que estaban en el pasillo, quienes de inmediato alertaron de lo sucedido. Gracias a esto, pudo ser detenido de inmediato. Situación que se suele dar incluso con frecuencia, y no solamente familiares, personal de blanco también son víctimas constantes de este tipo de robos. Tenemos que hablar del combustible porque Petropar anunció que por lo menos ellos no van a subir el precio hasta el 15 de junio. A partir de esa fecha ya analizarán una suba dependiendo de los precios internacionales. Hasta el momento, solo los privados tendrán una variación en sus costos. Persecución y tiroteo en presidente Franco. En esta oportunidad vemos cómo 3 motoasaltantes atacaron una estación de servicios, intentaron huir utilizando una zona boscosa en las inmediaciones del Parque Independencia en presidente Franco. Gracias a la rápida intervención de los policías, fueron perseguidos y ya hay 2 capturados. Ya estamos en vivo y en directo. Mariano López, que acompañó de cerca hoy este incidentado momento fuera del Consejo de la Magistratura, con lo que se estaba precisamente tocando el tema. A ver, Mariano, adelante, te escuchamos. Ahí es. Hola, don Carlos, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, les saludo a todos los televidentes. Y estamos ya aquí fuera del Consejo de la Magistratura, donde Luis Alberto Wagner está expresando su disconformidad con lo que se acaba de aprobar. Compañeros, luego de una larguísima y tensa sesión aquí en el Consejo de la Magistratura, se han conformado 2 ternas. De estas 2 ternas, hablamos de 2 grupos de 3 personas cada uno, saldrán los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y aquí afuera se manifiestan referentes del Partido Liberal, también referentes de movimientos de izquierda, la tercera fuerza política del país, para exigir que se realice de la manera más equitativa y democrática posible, según lo que decían, ¿verdad? Ahora mismo, don Carlos, para que entiendas, ¿la molestia cuál es? La molestia es que Emilio Camacho y César Rosell, Camacho de la tercera fuerza y Rosell del Partido Liberal, ocupan una misma terna y son las personas con mejor puntaje en todo este proceso de postulación. Y al estar en una misma terna, solamente uno de ellos puede ser electo y decían, se va a eliminar, se lo va a dejar de lado a una persona que es muy capaz de ocupar un cargo allí como ministro de Justicia Electoral. Ahora escuchamos a Luis Alberto Wagner. Liquida. ¿Qué van a proponer? Desde el Parlamento ya dijeron que van a rechazar estas 2 ternas. Nosotros inmediatamente vamos a reunirnos con los presidentes de partidos, de todos los partidos de la oposición. Vamos a hacer una campaña nacional e internacional para que esto no continúe. Para ustedes es parte de esa maniobra. Y clarísimo, nosotros hace 5 días sabíamos, ya dijimos, la orden de Cartes era una terna con Rosell y con Camacho. ¿Salió o no así? Dijimos no así, dijimos no que tenían $500,000 para mover esa terna que no era de su agrado. Es guau que va a ser gratis. ¿Qué pasa si no le eligen a Bogarín? Está Cristaldo y está también... Imagínate lo que es Miriam Cristaldo. Yo estuve controlando las elecciones de Paraguarí, pues nosotros íbamos a ganar la gobernación. Tenía todo el esquema, cómo hicieron el fraude, en Paraguarí, en Cerro León, en Zapucay, para sacarle la gobernación a Lescano. Me voy para controlar, no me permitió Miriam Cristaldo controlar un acta. No,
Cartista hasta su cara. No, de rechazo categóricamente. No. Ella representa la tercera fuerza. Representante de la mafia. Ella es representante de la mafia. Miriam Cristaldo es representante de la mafia, así con todas las letras. A nosotros nos impidió controlar el 2018. Imagínate, si ella se va de ministra. Estando afiliada, ella traicionó al partido, entonces. No está afiliada, no le conocemos, nosotros pues sabemos, el mejor puntuado, trayectoria impecable, intachable. Camacho, ¿por qué no vamos a poner a los mejores en la República del Paraguay? Pasé lo que hicieron unas ternas donde Emilio Camacho está en una y Bogarín en otra. Y que lo hicieron sin mirar de qué partidos representan. Pero que no llegaron a los votos. No sé, Brenda. Sí, nosotros PLR tenemos que tener uno. Y ellos querían que Carlos María Aquino, por ejemplo, sea ese uno. Y no llegó ni a los premios, ¿verdad? Entonces quedó Rosell. Y Rosell, gente que trabajó bien, que es confiable, que se va a plantar, estamos seguros de eso. Y por eso no le quieren poner, al que no se puede comprar, no le quieren poner. Y ponen dos ternas, la oposición pierde espacio. Por supuesto, o sea, toda la concertación pierde espacio. No tenemos ninguna seguridad de control si no tenemos un PLR y un independiente en el TSJE. ¿Rosell no es capricho de un sector nomás del partido? Sí, del cartismo, joven. Del cartismo. El cartismo no le puede comprar, entonces lógico. Al que no le puede comprar acá pues plomo o plata. Ese es el tema. Y en este caso el plomo es sacarle de la terna, sacarle de la posibilidad de ser ministro, siendo que tiene todo el derecho, segundo mejor puntuado, reconocido por nosotros como alguien que va a afianzar el proceso democrático. El equipo de Carter le mete bala ahí y le tira a la cuneta en el Consejo de la Magistratura. Después de lo que... Y por eso ahora vamos a reunirnos, vamos a seguir el proceso. Mira, si nosotros no logramos un TSJE democrático, no fuimos confiables. Lo que queremos es que sea confiable y que no tuerza para ningún lado. Lo que explica Luis Alberto Wagner, compañeros, aquí en las afueras. Y quiero mostrarle también, don Carlos, televidentes, el ambiente que se tiene aquí fuera del Consejo de la Magistratura. Hay un despliegue policial importante, la seguridad, que incluso por momentos se dio o intentaron rebasar la barrera aquí de agentes del orden que se constituyó justamente para poder precautelar la seguridad, más que nada de los 7 miembros del Consejo de la Magistratura. Hay momentos donde se trató de forzar, por ejemplo, uno de los accesos y hay 2 personas que fueron demoradas a la comisaría jurisdiccional. Efraín Alegre, el hijo del Partido Liberal Radical Auténtico, fue llevado en una patrullera y también entendemos que la apoderada electoral del Partido Liberal de nombre Marlene es la mujer que también fue llevada a bordo de una patrullera. Revivimos con ustedes este momento de extrema tensión que se tenía aquí sobre la calle General Aquino en Asunción. No tenemos derecho a manifestarnos, comisario. ¿Por qué le están pasando? No tenemos derecho a manifestarnos. Por favor.
Y bueno, ahora carajo queremos usar. ¡Patria o mafia! 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 ¡Ahora! Estamos en nuestro país. No pueden transmitir lo que está pasando. ¡Patria o mafia! ¡Patria o mafia! Óscar Paciello es el presidente del Consejo de la Magistratura, convocó a una reunión justamente luego de conformadas las ternas. Angie, don Carlos, Juan Carlos, quiero repasar con ustedes, si les parece, las placas con los nombres de los ternados. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Esto, mañana se hace una nueva sesión extraordinaria. Y Carlos, ¿sabe para qué se llama la sesión extraordinaria? Para aprobar la sesión de hoy. O sea, no sé si a esto se le llama burocracia, señor, pero ya se conformaron las ternas, pero Claro. para que quede ratificado hay que hacer una nueva sesión, aprobar el acta de la sesión anterior y ahí recién se envía esto al Congreso Nacional para darle ya entrada en la Cámara de Senadores. Una vez que se le da entrada, ya corre el plazo de 30 días para que puedan definir quiénes serán los suplentes o los designados en las vacancias dejadas por Ramírez Zambonini y por la señora Huapenca. Mariano. Entonces, la primera terna, sí. Significa que mañana también habría incidentes en frente si van a hacer una nueva sesión extraordinaria. Nos imaginamos que toda la gente que hoy fue a manifestarse nuevamente va a quedar ahí. Claro, porque hay que ver si es que de repente pueden ellos rechazar, ¿verdad? El acta de la sesión anterior, llevar nuevamente a votación la conformación de estas ternas. Y haciendo un poco de historia, así rápido, nomás que voy a hacer con ustedes, así en términos sencillos para que la gente también entienda. Se había conformado, o sea, este es un proceso que inicia en marzo de este año, cuando Ramírez Zambonini cumple los 75 años. Semanas después también María Elena Huapenca cumple 75 años. Ellos por constitución hasta los 75 pueden ser ministros de la Corte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, cumplidos 75 años, deben dejar el cargo y se designa a nuevos ministros del TSJE. Ese trámite, ese proceso es el que inició acá en este edificio, en el Consejo de la Magistratura, realizándose, por ejemplo, audiencias, se convocaron a diferentes profesionales, principalmente del derecho, y con especialización o con conocimiento de lo que refiere a la materia electoral. Hasta ahí todo bien, pero en ese proceso van descartando a personas, los evalúan, por ejemplo, por el conocimiento académico, se les somete a exámenes, se hacen estas entrevistas y los 7 miembros del Consejo de la Magistratura van puntuando a estas personas. Luego quedan ya unos pocos y ahí sabes qué es lo que pasó, Carlos, Juan, Angie. Sí. Quedaron 5 personas quedaron. Y si hablamos de terna, tiene que ser grupo de 3 personas. Con 5 puedes hacer solamente una terna. Y ahí es donde iniciaba justamente el primer problema, que tiene que ver con que una sola terna se iba a designar. Y según lo que reclama esta gente que se estaba manifestando, esa terna iba a ser direccionada, o sea, muy limitada ya, para que el Congreso no tenga posibilidad, por así decirlo, de elegir, o no tenga tantos nombres. Solamente de entre 3 nombres iba a elegir. ¿Qué se hizo, don Carlos? Me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Porque lo que se hizo hoy es otorgarle más puntos a una persona. 5 lograron y el puntaje hablamos de 70. O sea, por lo menos 70 puntos tienen que hacer en todo el proceso. Solamente 5 llegaron a 70. Pero hoy, no sé si vale el término, le cedieron, ¿sí? Le concedieron puntos al abogado Gustavo López. ¿Por qué se le sumó puntos a este señor? Porque él es docente. Y la docencia, también entiendo que unos 5 puntos aproximadamente es lo que suma. Y es ahí donde se completó esta lista de 6 personas. Entonces, si tenemos 6 dividido 3, que es una terna, podemos conformar 2 ternas. Y ahí entonces tenemos ya 2 ternas conformadas. La primera terna con el abogado Emilio Camacho, el abogado César Rosell y el abogado Edgar Urbieta. Camacho, don Carlos, para que tome nota ahí también con los compañeros. Camacho representa la tercera fuerza. Tiene por el Partido Encuentro Nacional, pero representando al tercer espacio político de nuestro país. César Rosell es liberal. Y el abogado Edgar Urbieta representando al Partido Colorado. Luego vamos con la otra terna, la segunda terna, con la abogada Miriam Cristaldo, el abogado Jorge Bogarín y el abogado Gustavo López. Ahí tienen ustedes la placa para poder
justamente ir mirando. Entonces, ¿cómo fueron quedando estas ternas? El caso de Bogarín representa la tercera fuerza, Gustavo López al Partido Liberal y Miriam Cristaldo también a la tercera fuerza, pero con férreo rechazo por parte del Partido Liberal y las personas que están aquí manifestándose que justamente son de diferentes movimientos políticos porque explican que el caso de la señora Cristaldo sería ella servil a intereses del Partido Colorado, porque hubo un incidente en las últimas elecciones donde ella no permitió al Partido Liberal fiscalizar la votación que se había realizado, creo que en el departamento de Paraguarí. Hasta ahí vamos bien entonces con la tendencia o la línea política de estas personas y también la postura que se tiene aquí afuera sobre ellos. Repasamos la placa, tenemos 2 ternas conformadas. Se tiene que elegir, don Carlos, según una última reglamentación que se hizo, una sola persona puede ser electa o designada de cada terna. No puede ser designado, por ejemplo, Emilio Camacho y Rosell, no pueden ser designados cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque conforman una misma terna. Anteriormente sí se podía hacer eso, pero en los últimos meses había cambiado la reglamentación. Hay todo un proceso legislativo también. Entonces, de cada terna a una sola persona. Y es ahí donde estas personas explican que entonces se le va a anular o a Camacho o a Rosell, que son las personas mejores puntuadas y que coincidentemente se van a eliminar entre ellos. A sectores diferentes. Se eliminan entre ellos. Ahora ya están convocando, don Carlos. Este momento me preocupa porque va a empezar a salir gente. Hay aparentemente huevos preparados por ahí. Así que vamos a ver cómo se da también esta salida. ¿Les parece si les mantengo esta imagen a ustedes y a los televidentes y escuchamos lo que decía Óscar Paciello, el presidente del Consejo de la Magistratura? Lo escuchamos, sí. La primera parte, de hecho, es muy importante porque él confirma los nombres y explica el proceso y ya después también vemos aquí cómo se desarrolla el ambiente. No es un inconveniente, sino que le estamos dando la oportunidad de asistir a la sesión porque ese es el procedimiento correcto. Se trata en esta sesión, se convoca a otra sesión o una moción para sesionar inmediatamente a esta, pero queremos darle al senador Santa Cruz y a toda la ciudadanía la posibilidad de analizar lo que hemos resuelto en esta ocasión. Ahora, Presidenta, teniendo en cuenta que Emilio Camacho y también ya César Rosell están en la misma terna, ¿esto no crearía un conflicto porque solamente se puede elegir a uno de ellos y ambos son de la oposición? Esa es una cuestión que escapa al Consejo de la Magistratura. Aquí hemos evaluado méritos y aptitudes de los 34 postulantes. Algunos han quedado fuera por incumplimiento a los requisitos de admisión, otros por no satisfacer los requisitos de idoneidad y puntaje final, y han quedado 6 en condiciones de ser ternados. En ningún momento se analizó la afiliación política de ninguno de ellos, si son opositores, si son oficialistas, ni nada por el estilo. Al inicio de la sesión se mencionó eso, pero no había sustento para mantener tal afirmación. ¿Cómo es la regla, presidente? ¿Tiene que ser uno electo de acuerdo a cada terna o 2 candidatos pueden salir de una sola terna? Por disposición legal, las ternas son vinculantes y el Senado de la Nación tiene que elegir a uno de cada terna. Pero en todo caso, considerando que son los 2 mejores, de acuerdo al puntaje, Emilio Camacho y César Rosell, ¿no hubiese sido mejor que cada uno de ellos encabezara las diferentes ternas? De hecho, se planteó así. En un principio, ambos integraban ternas diferentes en la moción de los miembros del Consejo, pero nuestro reglamento exige que para ingresar a la terna, el candidato tiene que tener 6 votos. En ninguna de las 2 vueltas que dimos, 2 rondas de votación, ningún candidato alcanzó los 6 votos requeridos. Entonces tuvimos que aplicar lo objetivo, y es el posicionamiento de los mismos en el resultado final de puntuaciones. Pero parecería que fue para eliminar a uno de los candidatos en la primera terna. Esa es su opinión. Y teniendo en cuenta esa situación, expresionan ya algunos senadores en redes sociales que adelantan que rechazarán las ternas. ¿Cuál sería el procedimiento a partir de esa situación si es que hipotéticamente se da, presidente? Particularmente no encuentro la facultad constitucional del Senado de rechazar la terna. Ellos pueden hacerlo, es una cuestión de hecho, no de derecho.
Es todo un proceso que se tiene que seguir para designar a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Imagínense lo importante de lo que estamos hablando, compañeros, ¿verdad? Donde se administra, donde se imparte la justicia en los trámites electorales que vive nuestro país. Respecto a los requisitos, nada más para que también tengan ustedes una idea así general y la gente, necesariamente deben ser profesionales del derecho, tener al menos 10 años de ejercicio en la profesión, haber publicado trabajos de investigación, tener niveles superiores como el doctorado, por ejemplo, también una maestría mínimamente y una serie de requisitos que se tienen que dar y que van siendo puntuados. ¿Para qué? Para que las mejores personas, los mejores hombres y mujeres preparados y preparadas puedan ocupar tan importante cargo. Así mismo es, se supone que tendría que ser así finalmente. Bueno, Mariano, vamos a estar al pendiente de este ambiente realmente bastante caldeado que todavía se vive ahí, ahora mismo una tensa calma, pero los manifestantes que van a permanecer en constante vigilia en ese lugar. Muchas gracias, Mariano. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bueno, entonces vamos a estar atentos a lo que esté pasando ahí frente al Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que siempre, al fin y al cabo, el factor político tiene su incidencia a la hora de elegir las ternas. Igual esto pasa al Congreso, quienes finalmente son, tras una negociación, obviamente, quienes decidirán a las personas que van a tomar esas vacancias ahora. Así mismo es. Bueno, pasamos a otra información. Ya lo tenemos al doctor Federico Franco. Juan Carlos, sí, hoy nuevamente un tema bastante interesante, como siempre, en Diálogo Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes a todos los televidentes de C9N. En realidad, temor el que tienen ustedes, porque las elecciones presidenciales internas de este fin de año y de abril del año que viene es fundamental para el país, más aún en estos momentos de mucha incertidumbre. Y si los árbitros que van a administrar estas elecciones no surgen ya como tiene que ser, sino que se está fraguando, realmente muy complicado lo que está ocurriendo. Así que me parece importante que sigan incluso informando. Totalmente. Nosotros vamos a hablar, Juan Carlos, con uno de los precandidatos, justamente hoy con el doctor Martín Burt. Él es precandidato de la Concertación para la presidencia de la República. Así que con seguridad vamos a estar pendientes a C9N y por supuesto vamos a volver a tocar esta noche lo que ustedes están informando. Martín es una persona que viene de una administración, creo que habla de por sí sola, no se necesita ningún ejemplo. Es paradigmático lo que está haciendo con el combate a la pobreza, la instauración de este semáforo para erradicar la pobreza, una herramienta que fue aplicada en 5 continentes y en más de 50 países del mundo. Creo que demuestra de por sí sola la solvencia del proyecto. Y en segundo lugar, las escuelas agrícolas que son autosostenibles. Son 2 ejemplos importantes para poder erradicar la pobreza. Y al mismo tiempo vamos a hablar también con él sobre sus propuestas en el caso de ser nominado para la presidencia de la República en diferentes áreas. Así que, si Dios permite, a partir de 21 horas hoy, muy importante de Martín Burt, una forma exitosa de derrotar a la pobreza. Nos imaginamos, doctor, que él va a hablar justamente de esa experiencia que él tiene a través de la Fundación Paraguaya, de todo ese trabajo que está haciendo y también el deseo que él tiene de traspasarlo ya a un gobierno nacional. Sí, claro. Te contaba, Juan Carlos, que este programa de erradicación de la pobreza, APEX, está siendo instituido en más de 50 países, en 5 continentes. En fin, creo que es un programa exitoso. El Papa, la Iglesia Católica, ha convocado a Martín para que presente esta propuesta en el Vaticano. Se está llevando a cabo en algunas ciudades de los Estados Unidos, de Inglaterra, Portugal, en varios países de Asia, de África y en América. Y como aquello que se dice, nadie es profeta en su tierra, lastimosamente acá a nivel país no, ¿verdad? Pero el Ecuador tiene un ejemplo muy auditable de lo que se puede hacer para erradicar la pobreza. Pero no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar del estado de inseguridad, vamos a hablar con seguridad de esto que ya es una epidemia, una cultura narco en el país. Se considera normal. Nosotros no nos olvidamos, Robert Acevedo fue 2 veces, le intentaron asesinar, su hermano acaba de ser asesinado, la sobrina de ellos, Ayelén Acevedo, fue asesinada, en fin, Oscar Denis secuestrado. ¿Hasta cuándo
vamos a continuar con esto. Entonces, sin lugar a duda, una decisión de un presidente con mano dura, con decisión de qué hacer contra el narcoestado, cómo terminar con esta cultura narco que está haciendo que todo sea normal. Nos resistimos a aceptar que esto sea una realidad para el Paraguay. Así que son temas seguramente importantes que vamos a tocar hoy a partir de las 21 horas con Martín Burt en Diálogo Franco. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto y vamos a estar expectantes de esta edición del programa Diálogo Franco. A las 21 horas vamos a estar pendientes de esta entrevista, bueno, que cada lunes trae candidatos, personajes, figuras realmente que hacen por sobre todo al debate social, al debate nacional y esto encarando ya para las próximas presidenciales. Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, doctor. Gracias, Angie, gracias, Juan Carlos, y si Dios permite, 21 horas nos vemos hoy por Diálogo Franco en C9N, como siempre, todos los lunes. Hasta luego. Bueno, la invitación está hecha entonces hoy a las 21 horas en C9N Diálogo Franco con el doctor Federico Franco y Martín Burt. Interesante propuesta. Así mismo es. Bueno, con esto hacemos un corte. Ya volvemos enseguida. Tenemos que hablar de este caso ocurrido ya el pasado 11 de mayo. Una joven de tan solo 29 años, Alejandra Zapata, fue asesinada de 2 disparos por quien entonces era ya su expareja. El hombre había huido y estaba con un paradero desconocido y ahora resulta que es el supuesto abigeo herido durante un tiroteo ocurrido en una estancia de San Pedro. Los familiares de la víctima esperan que sobreviva para que vaya a la cárcel y pague por este crimen. El 11 de mayo pasado, 2 certeros tiros acabaron con la vida de Nilsa Alejandra Zapata, de 29 años, quien había ido a la casa de su expareja, Derlis Ricardo Ignix Villalba, con quien había mantenido una relación sentimental por 3 años. El dolor fue terrible para su madre y toda la familia, sabiendo que dejaba huérfano a un pequeño niño. Era muy posesivo, muy posesivo. Mi hija llegó a usar vestido largo por él. Mi hija no dejó de tener amigas por él. Amigos, hasta de nosotros él le separó. Porque ella venía de su trabajo, se tiraba a mi lado. Y desde que estaba con él ya no hacía eso. Ya no, no. Según él, que nosotros le quitábamos todo su tiempo a ella. Por eso que yo tuve mucho miedo cuando le mató a mi hija. Porque él le juraba también por mi yerno, el otro. El papá de mi nieto. Él dijo que compró para él esa pistola. Yo le dije, ¿cómo vas a pensar hacer eso? No pensás, pero él tiene una hija de 2 años, casi 2 años tiene. Y me dice, no, así. Después le dije yo, en mi casa que nunca traiga eso, porque en mi casa esas cosas no se aceptan. El feminicida había desaparecido. Nadie conocía su paradero hasta que la semana pasada llegó hasta el hospital un hombre con 3 heridas de escopeta, presentando una identidad falsa. Rápidamente se dio aviso a la policía, que pudo confirmar su verdadero nombre y resultó que se trataba del autor del feminicidio. Esta persona ya cuenta con una resolución de detención. Solicitamos también a la comisaría jurisdiccional que realicen una vigilancia en el lugar, ya que él está internado, pero ya cuenta con orden de detención sobre este hecho. Su cuadro clínico no es el mejor y su vida estaría pendiendo de un hilo. Sin embargo, la hermana y la madre de la víctima esperan que se recupere completamente para que pueda pagar en la cárcel por el crimen que cometió. Que no quiero que se muera, porque quiero que viva, quiero que pague por lo que hizo, que pague por el sufrimiento de una familia, de un hijo.
Justo le dije, recién me llamé para saber si cómo estaba. Me dijo que estaba mal porque su gente no se fue. Su papá no se fue y le falta medicamento. Yo le dije, soy capaz de comprar los medicamentos para que él se salve. Quiero que viva y que pague todo el daño que le está causando a una familia y más por mi sobrino. Porque si él le quería de verdad, como dice que le quiere a mi sobrino, no le haría eso a su mamá. Y fue algo muy injusto lo que hizo. No tiene perdón. En el enfrentamiento en la estancia Búfalo, falleció también un guardia de seguridad producto de varias heridas con escopeta. El feminicida continúa en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaragué. Saludamos ahora a nuestro compañero Alexis Aveiro, que se encuentra en la zona de Pedro Juan Caballero. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, saluda a Angie y a todos los televidentes. Bueno, hablar de todas las actividades que se van desarrollando en la capital departamental, en la capital de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero. Bueno, primeramente ordenando un poco los tantos, hablar de que en horas de la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde el gobernador habló acerca precisamente de varios temas relacionados directamente a la seguridad en esta parte del país, cuestionando a los agentes de la Policía Nacional. Hay que destacar lo siguiente: si bien son nuevas las autoridades que están asumiendo y prácticamente están tomando y haciendo ejercicio sus funciones hoy lunes, luego de que se produzca ya en este caso la inhumación de los restos mortales del intendente José Carlos Acevedo, es como que de repente ya todo está volviendo en cuanto a las actividades a la normalidad en esta ciudad, y ya son nuevas las autoridades que están asumiendo algunos cargos estratégicos para tratar de contener el problema relacionado al crimen organizado, por sobre todo a la inseguridad relacionada específicamente al narcoterrorismo que azota esta parte del país. En tal sentido, algunos puntos que mencionaba Ronald Acevedo esta mañana en esta conferencia de prensa. El primero, la no confianza hacia las autoridades. Espera que hayan avances en cuanto a la investigación, pero por sobre todo, decía él, y este es un dato no menor teniendo en cuenta la militancia política de la familia Acevedo en el Partido Liberal. Cada uno de sus integrantes, por citar algunos, han ocupado la legislatura, cargos de gobernación, concejalías y así también la intendencia municipal de la ciudad de Amambay. Y si bien ahora asume la cuñada del intendente fallecido como intendente interina, existen 60 días convocados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para llamar a internas. ¿Me confirman la señal, por favor? Te estamos escuchando fuerte y claro. Dale. Eso es lo que me daban indicaciones que de repente confunden un poco, Juan Carlos. Bueno, volviendo al punto. El plazo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, 60 días. En tal sentido, llamar a elecciones internas para elegir a la nueva autoridad, al nuevo intendente Pedro Juan Caballero. A lo que iba Juan Carlos, se va a analizar en el seno de la familia si es que los Acevedo continúan en la política. Así de grave está la situación, teniendo en cuenta que primeramente ya uno de sus integrantes fallecía, pero no en manos de las fuerzas criminales en esta parte del país, pero sí los otros hechos sucesivos. La propia hija del gobernador Ronald Acevedo, acribillada en Pedro Juan Caballero, y luego el hecho que involucra al intendente también asesinado en similares circunstancias la semana pasada. Esto decía el gobernador de Amambay. Vamos a ver qué hacen. No tengo tanta confianza en lo que puedan hacer. No sé si porque no hicieron nada con el caso de mi hija, así como están yendo las cosas, no creo que hagan también por mi hermano, ¿verdad? Yo traté de comunicarme con ellos, pero no atienden sus teléfonos, ¿verdad? Y no confío para nada, ¿para qué decir? Hay que ver para creer, como decía Santo Tomás, y no confío en la policía. Estamos en un momento difícil. Es prematuro
dar un sí. Estamos hablando con la familia. Una responsabilidad muy grande encima de mí, ¿verdad? Como ustedes saben, la familia tiene también sus bienes, sus empresas. Y bueno, yo me quedo como cabeza de familia y vamos a ver, vamos a decidir en familia. En la línea de sucesión está su esposa, gobernador. Ella debe asumir como presidenta, obviamente es la primera en la línea de sucesión para la interina la intendencia. Sí, así mismo, por la ley, ¿verdad? Ella tiene que asumir. Un prematuro decir qué va a ser el futuro político de la familia. Teme por su vida, señor gobernador. Creo que cualquier ciudadano paraguayo en este mismo momento teme por su vida, por la inseguridad. ¿Aceptó el resguardo policial ahora, gobernador? Sí, están ellos ahí, ¿verdad? Por protocolo ellos tienen que estar. ¿Hay un teléfono cortado con el gobierno? Claro que hay. Ahí creo que le molestó mis declaraciones y ni los pésames ni nada hicieron llegar hacia mi persona. ¿El atentado contra su hermano, señor gobernador, sería atentar también contra la sociedad pedrojuanina? Pues claro que sí, ¿verdad? Ayer vimos que la consternación de la ciudadanía, de todo el pueblo paraguayo. Necesitamos una reforma total del Estado, una política de seguridad para nuestro país, especialmente para nuestro departamento, ¿verdad? Que aquí es otro tipo de crimen que se está practicando y bueno, no tenemos una política de seguridad. Creo que el gobierno está sin rumbo. Pero yo creo que el Congreso puede hacer mucho, no por Ronald Acevedo, no por el gobernador, ¿verdad? Sino que por la ciudadanía mambayense. Tienen que hacer algo. Para eso está el Congreso, para presionar, pedir respuestas. Porque hace tiempo estamos en esto y estamos en lo mismo. ¿Confianza al Ministerio Público y la policía nos entregó, gobernador, los celulares del intendente? El celular está con la familia, ¿verdad? Creo que con la familia está el celular. ¿Pero hay confianza para entregar a la justicia? Sí, eso no es el problema, ¿verdad? En su momento se va a entregar, ¿verdad? No queremos entregar de la misma forma que se entregó los celulares del caso de mi hija. Y después ellos hicieron lo que hicieron. Se cambiaron todo. Cambiaron todo, hicieron el celular. Muchas cosas ocurrieron que ustedes mejor manejan. Ronald Acevedo, gobernador del departamento de Amambay. Con respecto a algunas actividades que siguen desarrollándose en esta zona, bueno, hablar de que en el transcurso de la tarde, Juan Carlos, estuvieron reunidas las autoridades policiales con representantes de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad de Pedro Juan Caballero del departamento de Amambay. El objetivo es coordinar acciones para tratar de dar mayor seguridad a esta parte del país. Y un dato no menor guarda relación con este punto que mencionaba el presidente de la Cámara que les mencionaba, y decía que desde la semana pasada, desde el día en que se produjo este atentado y tras la confirmación posteriormente del fallecimiento de José Carlos Acevedo, bueno, eso tuvo un impacto negativo en el comercio y la llegada de turistas a Pedro Juan Caballero. Entonces apelaron a estas audiencias para buscar alternativas y por sobre todo instar a la Policía Nacional a brindar mayor seguridad a todo este punto, Juan Carlos. Perfecto, Alexis, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en la zona de Pedro Juan. Gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, Alexis. Y nosotros seguimos en la zona de Pedro Juan Caballero, tenemos que hablar de esto. La emotiva despedida que recibió el intendente asesinado José Carlos Acevedo. Una verdadera multitud acompañó los distintos actos fúnebres para dar el último adiós al jefe comunal, cuyo deceso se reportó este fin de semana luego del atentado sufrido el martes pasado. El fallecimiento del intendente José Carlos Acevedo se confirmaba en la noche del pasado sábado alrededor de las 22 horas en el sanatorio privado, donde había ingresado en grave estado luego del atentado sufrido en la tarde del martes último. Inicialmente se reportaba que había sufrido muerte cerebral, a pesar del gran esfuerzo de los médicos por mantenerlo con vida. Su hermano, el gobernador de Amambay, culpó al presidente de la República por desatender el departamento y dejar impune el accionar de la mafia y el crimen organizado. Porque es un inútil. Toda la población amambayense está sufriendo esta inseguridad. Entonces, gracias, Marito. Gracias por todo,
por acordarte de Amambay. Y poder sacar todo nomás ya, estos policías de acá ya no necesitamos. Desde la madrugada y hasta la tarde de este domingo, los restos del jefe comunal fueron velados en la sede de la municipalidad local, donde con el correr de las horas iba congregándose una multitud para despedir al intendente asesinado. Otras tantas personas con pancartas, colores de la bandera paraguaya y globos se congregaron en las afueras del recinto municipal, donde se formó un cordón humano para saludar el paso del féretro cubierto con la bandera paraguaya y del departamento de la Amambay. En lo alto del carro de los bomberos fue ubicado el féretro y una larga caravana acompañó el recorrido por las principales calles de la ciudad y el saludo de numerosos pobladores de los distintos barrios de Pedro Juan Caballero. Otro momento sumamente emotivo se vivió cuando el cortejo llegaba frente a la radioemisora que pertenece a la familia Acevedo, donde funcionarios de Radio Amambay y la comunidad en general le rindieron un último homenaje de despedida. Luego, el cortejo fúnebre llegaba hasta la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para la misa de cuerpo presente, oficio religioso a cargo de Monseñor Miguel Ángel Cabello y el sacerdote Ronaldo Campos, cura párroco de la citada parroquia. En su homilía, el obispo resaltó que el intendente Acevedo entregó su vida por la comunidad de Pedro Juan Caballero e instó a que la sangre derramada no quede en vano. Abogó por la construcción de una sociedad más pacífica para la capital departamental. La emotiva ceremonia de despedida concluía ya cerca de las 6 de la tarde, cuando el cortejo fúnebre dejaba la ciudad fronteriza al lado paraguayo y cruzaba a territorio brasileño, donde el sepelio se cumplió en el cementerio Cristo Rey de Pontaponá. Coincidente con el deceso del intendente José Carlos Acevedo, luego de varios días de agonía, los investigadores divulgaron una nueva grabación de circuito cerrado, donde se observa que el automóvil de los sicarios, un Volkswagen modelo Polo, estaba estacionada sobre la calle Alejo García, a apenas una cuadra y media de la sede de la municipalidad, y hacia donde se dirige el vehículo luego de recibir el dato de la salida del intendente, quien luego recibiría unos 7 disparos por parte de los atacantes en sitios claves del cuerpo, que no tenía la protección del chaleco antibalas, y encontrándose Acevedo sin custodio alguno. Con la muerte de José Carlos Acevedo, asume la intendencia de manera interina la presidenta de la Junta Municipal, Carolina Yunis de Acevedo, esposa del gobernador y cuñada del asesinado intendente. Se declaró también 3 días de duelo en la ciudad. Posteriormente, se realizarán los procesos electorales para la designación de un nuevo intendente en Pedro Juan Caballero. El año pasado hablábamos con uno de los camaristas que había revocado la prisión preventiva de estas docentes que formaban parte de este colegio privado en Lambaré. Hablamos de la directora, una docente y también otra docente, también 3 en total. Ahora vamos a compartir con ustedes las imágenes de ellas abandonando la cárcel de Coronel Oviedo, ya que fueron beneficiadas con prisión domiciliaria. Recién esta mañana pudieron abandonar la cárcel. Nos decía el camarista el viernes pasado que ya dependía del tiempo del oficio que llegue justamente para que se haga ya efectiva esa decisión de revocar la prisión preventiva. Ellas van a continuar con el proceso ya desde sus respectivos domicilios. Reiteramos entonces, la directora, una celadora y una docente fueron beneficiadas con prisión domiciliaria, en este caso que está investigando un presunto abuso sexual de un niño en un colegio privado en Lambaré. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de un terrible accidente en donde 2 personas murieron calcinadas tras el incendio de su motocicleta. Esto producto
de un choque con una camioneta. El trágico hecho sucedió sobre la ruta Graneros del Sur, en la zona de Fram, cerca de las 18 horas de este domingo. El fatal accidente de tránsito se registró sobre la ruta Graneros del Sur en el distrito de Fran, donde dos personas que estaban a bordo de una motocicleta murieron tras impactar contra otro vehículo y el incendio posterior de la motocicleta y lastimosamente también de las víctimas. Nosotros aproximadamente a las 5:40 recibimos una llamada de vecinos que escucharon un fuerte impacto, ¿verdad? Acá a 500 metros más o menos, que vinieron a ver. Cuando llegaron encontraron la moto con dos personas que estaban tendidas y ya estaban en llamas. La moto se nota que al colisionar con el vehículo se incendió y también quemó parte de los cuerpos. Cuando llegaron al lugar, ¿encontraron a alguien más? Había gente más adelante porque la camioneta que chocó con ellos se quedó más adelante. Sí, se quedó más adelante. Sigue estando ahí todavía. El incendio se produjo tras el derramamiento de combustible, tras el fuerte impacto de la motocicleta contra el otro vehículo involucrado. Las chispas en el asfalto habían provocado este incendio mortal. Sí, efectivamente, tenemos una intervención de un accidente de tránsito con derivación fatal ocurrido en el día de la fecha, siendo aproximadamente a las 18 horas en la ruta Granero del Sur, pasando 4 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Fran, involucrando en el hecho a la camioneta marca Hilux color gris 2019 con chapa número AACG 940, guiado por Hugo Ramón Acosta con cédula de identidad número 5.298.518, domiciliado en Coronel Bogado. Y un segundo vehículo, una motocicleta de la marca Kenton tipo Shar 150 color rojo, con chapa número 558, Alfa Isla Sierra, Paraguay, guiado por Carlos Daniel Franco Ledesma, paraguayo mayor de edad, con cédula de identidad número 7.570.099, acompañado de una dama de nombre Teresa Espínola da Silva, paraguaya soltera de 31 años, con cédula de identidad número 7.043.839, ambos domiciliados en la calle L, entre 11 y 12 de la ciudad de Fran. María Espínola, hermana de Ana Teresa Espínola. Que era la que estaba en la motocicleta. Sí. ¿Sí? ¿Iba junto a su pareja? Juntos estaban ellos. ¿Cuántos años tenía? Ana tiene 31 y su pareja tiene 24, 25 por ahí. ¿En ese trayecto iban rumbo a su vivienda o hasta dónde? Sí, rumbo a su casa. Lamentable, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ni pensaba esto. Lastimosamente nada se pudo hacer para salvar a ambas personas que estaban circulando a bordo de la motocicleta siniestrada. Las circunstancias exactas de este percance fatal se investigan. La siguiente crónica proviene de Mingaguazú. Allí un motosaltante fue detenido luego de robar a mano armada un mini mercado. Tenemos que decir que el propietario del local junto con su hijo redujeron al malviviente, que se encontraba en compañía de otra persona que desafortunadamente logró escapar hacia una zona boscosa. En ese lugar se encontró el arma utilizada para asustar a las víctimas y una motocicleta hurtada. El aprendido fue identificado como Estanislao Mercado Sosa, quien cuenta con orden de captura por homicidio doloso, además de antecedentes por robo agravado. El sábado a la tarde tuvimos la aprehensión de una persona que fue aprendido en flagrante comisión de hecho punible en el momento de cometer un robo armado, robo a mano armada, en el kilómetro 19 en un pequeño mini mercado. Esta persona ingresaba entre dos sobre motocicleta. Llama la atención que ambas personas bajaban directamente ya encañonando con arma de fuego al propietario y al hijo del propietario,
quienes los redujeron rápidamente y querían el dinero de la caja registradora y todo lo que tenían consigo. En un momento dado, tanto el dueño del supermercado como el hijo lograron reaccionar, lograron desarmarle a uno, y el otro malviviente empezó a realizar disparos contra ellos desde fuera del supermercado, del minimercado, perdón. En ese momento se alertó a nuestro personal. Rápidamente los personales de patrulla acudieron al lugar y pudieron desarmarle y aprenderle a uno de los supuestos autores de lo del robo agravado. El otro huyó en una zona boscosa, se incautó el arma de fuego, una pistola 9 milímetros con 12 cartuchos sin percutir, una motocicleta que se utilizó para llegar hasta el lugar para cometer el hecho punible. Se le identificó a esta persona como Estanislao Mercado Sosa, paraguayo de 27 años. Él es oriundo de Caguazú, figura en su prontuario policial. Tiene orden de captura justamente por homicidio doloso en la ciudad de Coronel Oviedo. También tiene antecedentes por robo agravado. Por uno de los antecedentes de robo agravado, esta persona estaba contando con libertad condicional y tenía prohibición de portar armas. El hecho fue comunicado al fiscal de turno. Él ya está en el Ministerio Público justamente por el hecho de robo agravado de ese día. También ya se comunicó al juzgado de la causa, tanto en donde le pesa la orden de captura por el hecho de homicidio doloso, y también el quebrantamiento de su medida en el que tiene en la causa en la que cuenta con libertad condicional por prohibición de portar arma de fuego. ¿Un jefe de motochorro el fin de semana? Sí, señor. El fin de semana, eso a las 5:30 de la tarde, porque de sorpresa ya. De sorpresa ya. Había mucha gente también acá. ¿Y aprovecharon ese momento para...? Sí, había mucha gente. Había como 30 personas acá adentro. Y después entraron ellos así, cara descubierta, o sea que cubierto, entraron acá y nos encañonaron. ¿Exigían en todo momento dinero? Sí. Según yo entiendo, porque o sea que personas le dieron boca, ¿verdad? Porque ¿alguna información? Sí, información, porque había aproximadamente 30 personas. Hacia ahí, hacia ahí, el pasillo. Jamás, esa cual cuatro la será ahí más. Directo, se encañonado, ni pasa, veo, y jamás, escribí, yo casi ni acá. Primeramente, no voy a hacer bien, porque se PTI delincuente a ver si yo puedo hacer. Ahora hace o cabe, hace a ver la plata o cabe. Ahora hace su bebé. Ahí está intería, será algo puta peor, a todo momento ni paso leña, yo capaz de golpear para ti, se ve hueraja, se ve la caja, hija. A Pepe abrija, un bollo y pistola. No, será algo reaccionando, es la otra no cabe. A veces, Pepe o cabe, se suena, se ayuda ya. Se ayuda, pero momento de ese suena, se ayuda, bebé, interín, oye, distrae, otro asaltante, hay que irse la costumbre, bebé, fondo y la. A ver, vamos a hacer ahí la piso, veina, otro niño. Oye, fuerza y hay gaina, bebé. Para más ahí, ¿qué es eso? ¿Grande es eso? No, da esa eso, cada cosa, no vende esa eso. ¿Vende cliente en Bahía a pesar? La verdad que no identifica eso porque muchas personas ya vienen ya, todos los días. Hay que tener la inseguridad impresionante esa. ¿O ya pues que disparos o que ya tener la cómplice? No sé cómo hacer, bebé. Viste que si hay que, bebé. Hay que, a veces hay Pepe, otro será yo forcejear con pistola 9 milímetros allá. Hace así la pistola. Ajá, vamos a botar la portón. Ajá, se ya la pistola se puede hasta abrir la portón a ir de frente. Casi 20 metros y se vía. Hace echamos la pistola, se puede nada, 3 tiros, o sea. Pero no se ya está ahí, no caímos toda bajo la bala. Afortunadamente no hice la bala, otro lado. Pero va, vendo las vendidas al final. Huerajá, 450.000 guaraní la huerajá, ya porque yo soy la michimía, michimía, yo soy 450.000 guaraní. Y ahora vamos con esta información desde Cacupemí, Areguá, donde relatamos un joven de 22 años que falleció de un disparo que él mismo efectuó de manera accidental. Porfirio Acosta se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su vivienda ubicada en la ciudad de Areguá. Precisamente tenía consigo un arma de fuego y en un momento dado se le escapó un disparo que lo hirió mortalmente en el estómago.
Tuvimos esta noche una persona de 22 años identificado como Porfirio Acosta, quien según versiones de su hermano estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y en un momento dado, en extrañas circunstancias, tenía un arma aparentemente por él, donde se produce un disparo accidental, afectando la parte del estómago, a unos 2 centímetros aproximadamente sobre el ombligo, el cual tuvo un orificio de entrada, no de salida, y donde resultó herido. Inmediatamente nosotros acudimos, le auxiliamos a bordo de la patrullera, derivándolo hasta el hospital distrital de la ciudad de Areguá, donde se le trasladó hasta emergencia médica, pero aparentemente, según nos avisaron, que ya no llegó sin vida, ese nosocomio. ¿Esta persona estaba ingiriendo solo bebidas alcohólicas o estaba en compañía? Según su hermano, estaba solo. Aparentemente hace un mes había llegado del interior y él se encontraba solo en la casa del abuelo. Según el hermano, que en la casa había un revólver, no precisa el calibre, si de 22-38, pero el cual no pudo ser encontrado. Aparentemente se extravió ya. Cuando nosotros llegamos ya no se encontraba el arma en el sitio. ¿Hay algún testigo del hecho oficial, algún vecino que haya visto algo? Solamente el hermano, porque estaban dialogando vía mensajería WhatsApp. Cuando él estaba viniendo a la casa para hablar con su hermano, escuchó el disparo donde posterior él ya salió a auxiliar y llamó al 911 para que podamos acudir a auxiliarle al herido. Para reiterar el nombre oficial, la identidad de esta persona. Porfirio Acosta, 22 años. La información nos lleva en vivo y en directo hasta Raúl Bogarín acerca de la detención de un adolescente. ¿Qué hacía Raúl? ¿Por qué su captura? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a todos los televidentes. Y atención a esto, mucha atención, porque estamos hablando de una persona sumamente peligrosa. ¿Por qué digo esto? Tiene ya orden de captura por homicidio doloso en grado de tentativa, por robo, por atacar a balazos a una patrullera, por atacar a balazos a un chofer de una plataforma digital y otros graves crímenes que ha cometido esta persona de tan solo 15 años. 15 años y tiene este frondoso antecedente. Y vamos a hablar acá con el comisario principal, Ignacio Muñoz, para que nos pueda brindar detalles acerca de la detención, cómo fue que sucedió todo esto. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la detención de este ciudadano se produjo en la mañana a temprana hora del día de hoy, saliendo de una disco por personal de la comisaría cuarta de Asunción. Tenía una medida alternativa a la prisión, reclusión domiciliaria, y dentro de ese marco él fue detenido y puesto a disposición del juzgado que le había otorgado esa medida. Más allá de la medida que ya cuenta por lesión grave, por disparo de arma de fuego y otros hechos delictivos que se le atribuye, por el cual está siendo sancionado, este ciudadano van acumulando varios otros hechos perpetrados posterior a ese caso que se le había sindicado en aquella ocasión, ¿verdad? Hoy ya tenemos como 5 casos puntuales en donde se le identifica a él ser partícipe de estos hechos vandálicos en algunos de los casos y otros enfrentamientos que él tuvo con sus pares en la zona de Santa Ana, allá por 32 proyectada y Tacuarí, y otros sobre 29 proyectadas y Parapití, y otros sobre 36 proyectadas. Tenemos 3 casos puntuales en donde nosotros le tenemos identificado a él en esos hechos. Uno de los más sonados, el caso en que balearon la patrullera de la comisaría 21 de Asunción. En esa ocasión los patrulleros habían recibido una denuncia a través del 911 donde grupos de jóvenes se están reuniendo en 32 proyectadas efectuando disparos al aire. Se fueron para verificar, entonces cuando ellos divisaron ingresar la patrullera en esa zona, se escondieron y empezaron a abrirle fuego a los patrulleros. Estos pudieron escudarse, parapetarse y así se salvaron, ¿verdad? No así la patrullera que acusó varios impactos.
Uno de los videos que estamos observando ahora, comisario, tiene que ver con ese hecho. Esa era la cantidad de personas que estaban en el momento y que estaban realizando los disparos, atacando a la patrullera. Y en ese grupo estaba este adolescente de 15 años. También. Él formaba parte de ese grupo, está individualizado. Ya fueron informados eso al Ministerio Público y a la unidad especializada que lleva la causa por su edad. Él forma parte de una gavilla, una banda juvenil. Nosotros tenemos individualizado a varios de ellos y él es parte de ese grupo. Él es más bien sería uno de los líderes del grupo, a pesar de su corta edad, ¿verdad? Él es el que provee de armas, de motocicletas para desplazarse a los precoces criminales. O sea que él arreaba también a otros adolescentes de la misma edad como para armar su grupo. No, inclusive hay personas mayor que él, ¿verdad? Nosotros tenemos casos puntuales el que ocurrió sobre Colón, hace 15 días atrás aproximadamente, sobre esa causa, él tiene una medida, ¿verdad?, en donde le valió a una persona ya mayor de edad, ¿verdad? Cuando eso se encontraron dos bandas, todos integran la Barra Brava del crucero porteño de la zona de Santa Ana, El Lepetí y Barrio Obrero. Entonces, cuando hay rivalidades por medio, ellos no eligen escenario. Cuando ellos se encuentran ya empiezan las balaceras y ponen en riesgo la vida de terceros que no tienen nada que ver en el caso de ellos. Ahora, acá veo, comisario, que tiene los casos detallados. Podemos mencionar por lo menos los títulos, Carlos, muy importante esto que está teniendo a mano el comisario. El primer caso es del 15 de mayo. Tal cual. Bueno, tenemos acá bien puntualizado los casos. En total tenemos 5 casos en donde él está involucrado, punto por punto, ¿verdad? El segundo caso es por homicidio en grado de tentativa, perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, disparo de armas de fuego, hecho punible contra la propiedad y objetos. Y acá el tercer caso, robo agravado, lesión grave, disparo de arma de fuego. Cuarto caso, asalto a supermercado con 2 heridos incluso. Y el quinto caso, supuesto hecho punible contra la vida, homicidio en grado de tentativa y robo agravado. Esto el 12 de mayo. Seguidilla de casos que ha cometido esta persona y no se descarta que hayan más. Bueno, y por eso hablamos de una banda juvenil, ¿verdad? Que se están formando de a poco. Ya varios de sus integrantes ya fueron sacados de circulación. Tenemos contabilizado como 7 de los integrantes que ya hoy día ya está fuera de circulación. Y de a poco vamos, conforme a lo que le vamos identificando acá hecho, entonces le vamos sacando de circulación. ¿Verdad? Nosotros ahora mismo le tenemos a uno de sus referentes importantes, ¿verdad? Que se le conoce con el seudónimo Polaco, que lidera una gavilla importante de esa zona, ¿verdad? Como integrante de una barra brava y como integrante de una gavilla. Ahora, preocupa, comisario, la corta edad y este índice de criminalidad que ya cuenta esta persona. Tal cual, ¿verdad? Porque hay inclusive personas mayores que se adhiere y que le respeta como un líder, ¿verdad? Y su corta edad, tener todos estos antecedentes, todo lo que se le está investigando y más lo que integra su grupo, ¿verdad? Entonces sí, es preocupante porque ellos constantemente tienen alguna indiferencia entre los grupos y ellos se definen ya con tiroteos. Ellos no eligen escenario, por eso es preocupante y es muy peligroso. Porque no solamente esta persona era buscada por la policía, sino que también por otros grupos en un momento dado. Él entró en una casa, incluso hubo un tiroteo, intercambio de disparos. Bueno, ahí tenemos en el circuito, en la filmación del circuito cerrado de la calle, del lugar del 32 Proyectada, Tacuarí, donde él venía caminando y de repente 3 personas que venían a bordo de una motocicleta lo ve y sin mediar palabras empieza a tirarle, a prenderle fuego. Tratando de salvarse, ingresa hasta la habitación de una de las viviendas que está sobre la vía de la ruta y detrás del mismo ingresan estas personas. Y de ahí también él respondía con disparo a esta persona, tal así que un integrante de esa vivienda salió lesionado, está con herida grave, está internado en el centro del Hospital de Trauma hasta hoy día.
¿verdad? Y es a solo efecto de tratar de salvaguardar su integridad física, ingresó en esa casa. No tenía nada, no son parientes, no son vecinos, pero porque la puerta estaba abierta, él ingresó ahí y de ahí empezó a tirotearse con su contrincante. Ahora ya está a disposición del juzgado de menores. Así mismo, él está luego con alguna medida. Hoy informamos nuevamente al juzgado que le había otorgado esa medida y probablemente ya se ha revocado su medida y ya su destino sería ya la penitenciaria de menores. Gracias, comisario. Cuando usted. Comisario principal Ignacio Muñoz, es tremendo este testimonio realmente del comisario y todo el índice de criminalidad que ya pesa encima de este adolescente infractor de tan solo 15 años. Repasamos un sinfín de números de hechos punibles que ha cometido y no se descarta que haya participado en más. Liderando una banda incluso donde están adultos, él tan solo con 15 años lideraba esta banda, se metía en enfrentamiento con otra banda en la zona de Santa Ana y de esta manera lograron esta mañana su aprehensión y ahora nuevamente está a disposición del juzgado de menores que tiene que determinar dónde va a ir, si le otorga nuevamente medidas o si de repente ya lo manda al centro educativo de Itagua, Carlos. Estar muy pendientes a esta decisión, pero qué triste, 15 años, fueron 2 antecedentes, líder desde una gavilla, lo que nos hace presumir que desde muy joven está en este ámbito y que ya ha tomado todas las precauciones y conocimientos para encabezar una banda de esta naturaleza. Gracias, Raúl, buenas tardes. Hasta luego, un placer. Gracias también al comisario sobre este tema. Hacemos una breve pausa, ¿les parece? Sí, señor. Ya volvemos. ¡Ay, Dios santo! José Carlos Acevedo. Y se acercó junto a él, la quemarropa le disparó. Él estaba moviéndose todavía. Cuando le agarró la ambulancia, como 10 disparos por ahí, se fue a quemarropa otra vez al dispararle. De un hombre y que llega a la Argentina y presenta síntomas de fiebre, dolor corporal y lesiones pustulosas en piel. Y es el primer caso sospechoso. Y se presume de que existe una posibilidad de transmisión entre humanos. Preocupante realmente lo que anunció el Ministerio de Salud de la Argentina, el primer caso sospechoso de viruela del mono. Esto en un hombre que reside en la provincia de Buenos Aires, que estuvo recientemente en España y que presenta síntomas compatibles con la enfermedad. El caso se encuentra bajo investigación, el paciente presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre, pero se encuentra en buen estado general y recibiendo tratamiento sintomático. De un hombre que estuvo viajando por España y que llega a la Argentina y presenta síntomas de fiebre, dolor corporal y lesiones pustulosas en piel. Eso alerta un poco al sistema sanitario y hace que se investigue y es el primer caso sospechoso. Mayores datos no se ha dado, más allá de que el paciente permanece estable, no está hospitalizado. Ahora, en relación a la viruela símica, existe una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud del 20 de mayo pasado. Es una alerta epidemiológica que habla
de que esta enfermedad, que en principio en realidad solamente se encontraba distribuido en el África y era una transmisión primate, es decir, del mono al ser humano, y principalmente afectaba a niños, resulta de que empezaron a presentarse algunos casos en Europa, sobre todo en España, en Portugal, Suecia, también en Australia se ha notificado casos, y en lo que viene siendo de América hay casos, 2 casos en Canadá, un caso en Estados Unidos, es lo que reportan el 20 de mayo pasado, y ahora este caso sospechoso en la Argentina. Llamó la atención porque realmente estas personas no habían salido de sus territorios, es decir, de convivencia. Ellos no fueron, por ejemplo, al África, ni tampoco al Congo, no estuvieron en contacto con monos. Entonces, eso es lo que llamó la atención y la alerta, y se presume de que existe una posibilidad de transmisión entre humanos. La presunción es que existe un contagio interhumano, y una de las posibilidades o vías de transmisión sería la sexual, ¿verdad? Atendiendo justamente la población en la cual fue identificada, y fundamentalmente los centros de captación de casos para poder justamente emitir las alertas pertinentes de las tasas de afectación o de mortalidad. Lo que se sabe es que son casos leves, son distintos a la varicela y también son diferentes a la viruela humana porque ya se ha erradicado a nivel mundial, ¿verdad? Se presentan con casos, síntomas de cefalea, fiebre, dolor corporal, y luego empiezan a presentarse las pústulas que tiene que alertar al sistema sanitario de presentarse estos casos, notificando en tiempo y forma al Ministerio de Salud con la finalidad de que estos tomen los recaudos necesarios para poder concluir con las investigaciones, ¿verdad? Los cuadros virales no tienen un tratamiento específico. Acá lo que se conoce es que han permanecido, se han realizado tratamientos sintomáticos. Si hacía fiebre, le bajaban la fiebre. Las lesiones que aparecía, el dolor corporal con algún tipo de tratamiento específico, no han estipulado días de tratamiento. Lo que sí se sabe es que son cuadros leves. El mensaje es el siguiente: continuar con nuestras líneas de prevención, actualizar nuestros esquemas de vacunación, ¿verdad? No entrar en pánico y pensar de que eso nos va a llegar, sino que al contrario, acá lo que tenemos que es ocuparnos. Por ejemplo, estamos olvidando nuestra vacunación contra influenza, la vacunación contra el sarampión, la fiebre amarilla, el neumococo, el mismo COVID-19. O sea que tenemos que pensar de esa forma, ocuparnos de las enfermedades conocidas que tienen formas de evitarlas y tratarlas, ¿verdad? Entonces es eso lo que tendríamos que estar haciendo. Y en otra información, comentarles que el inicio del juicio oral por la muerte de Sabrina Brewer fue nuevamente suspendido. Esta vez porque una de las magistradas presentó un certificado médico. La primera jornada de juicio oral y público contra Gerardo Stadecker Brom se vio nuevamente interrumpida por la ausencia de la presidenta del tribunal, Blanca Gorostiaga, quien alegó problemas de salud, misma razón por la cual se suspendió el pasado 18 de mayo. Stadecker está acusado de feminicidio por la muerte de su esposa Sabrina Brewer en diciembre del año 2017. Su abogado defensor manifestó que existen pruebas que demuestran la inocencia de su cliente. Esta defensa ansiosamente está esperando mostrar dos cosas: que Sabrina Brewer no murió asesinada, brutalmente asesinada, como quisieron hacer parecer gente interesada en que no se sepa, una adicción, que es una enfermedad social. En este juicio se ha violado la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8, la Constitución en su artículo 16 y 17 y 18, y se ha violado varios artículos del Código Procesal Penal. Gerardo Stadecker se sometió libre y voluntariamente. Esto es fundamental y trascendental. A todas las pruebas que le hagan, inclusive él ofreció una prueba de polígrafo tecnológico de la verdad, que es una prueba de que uno dice o no la verdad,
inclusive un polígrafo nuevo que es el Eye Detect, que a través de los ojos se puede saber si la persona está mintiendo, diciendo la verdad, para demostrar que él no le mató a Sabrina. Gerardo Stadecker guarda prisión desde el 2017 en la penitenciaría de Emboscada a la espera de su juicio oral, para la cual se deberá definir una nueva fecha de inicio. Y hablamos otra vez de inseguridad en el este del país. Allí 13 motoasaltantes atacaron una estación de servicio e intentaron huir. Utilizando la zona boscosa de las inmediaciones del Parque Independencia en Presidente Franco. Esto gracias a la rápida intervención de la policía que los persiguió y finalmente capturó a 2. En el área 5, una estación de servicio, fue abordado por 3 delincuentes, quienes intentaron alzarse con la recaudación de fin de semana, ¿verdad? En un momento, tengo entendido, hubo un forcejeo donde estas personas abandonaron rápidamente el lugar, abordaron esta Toyota que también asaltaron en el lugar, se dieron a una precipitada fuga, donde fue rápidamente perseguido por varios personales, por varios barrios de Ciudad del Este, Presidente Franco. Vinieron acá donde cometieron un accidente de tránsito, chocaron por un motocarro. A raíz de esto, ellos abandonaron el lugar, el vehículo e ingresaron en esta zona boscosa, ¿verdad? Donde se fue totalmente rodeado por el personal policial. Ingresamos adentro y logramos la aprehensión de 2 de los mismos. ¿Estas 2 personas serían las autoras de este hecho? Sí, estas 2 personas son los autores del hecho, totalmente ya confirmado, plenamente reconocido por esta persona que fue también asaltada en el lugar de su vehículo. Y bueno, estamos en búsqueda de esta tercera persona en estos momentos. Las 2 cosas no podemos descartar, que puedan ser gente que se dedica a la plantación de marihuana, porque es zona de plantación, y también es zona casi de influencia del EPP, ¿verdad? Pudo haber sido hasta que el EPP, hicimos un análisis también de lo que se encontró ahí. Arma de guerra de grueso calibre, no es un calibre que se suele usar, que utiliza esta gente del EPP. Bueno, más detalles de esta información porque se habla de al menos 6 personas fuertemente armadas atacaron en la madrugada del sábado, una estancia ubicada en Exchirigüelo, esto en el departamento de Lamambay. En el lugar se encontraban 3 peones que manifestaron que los atacantes estaban vestidos con ropa camuflada y rostros cubiertos. Quemaron varios tractores y autoridades hallaron armas de guerra en la zona atacada. Testigos informaron que los agresores hablaban un portugués fluido. Los de la FTC se encuentran resguardando la zona y realizando sobrevuelos para estar atentos a cualquier novedad. No descartan que los ataques podrían ser plantadores de marihuana o terroristas. Oímos ayer toda la artillería justamente partiendo de esa base que recién dijiste, que pudo haber sido hasta que el EPP, hicimos un análisis también de lo que se encontró ahí. Las vainas servían, que es un calibre 7.62, no es un calibre que se suele usar, que utiliza esta gente del EPP, ¿verdad? Ahora también analizamos lo que manifestaron los encargados ahí, de que las personas, algunos hablaban en un idioma portugués cerrado. Ellos decían de que el portugués que utilizaban era de
de un tono de un ciudadano brasileño. O sea, el portugués, no el portugués que usa acá el Pedro Juanino, el de Pontapona. Exactamente, ¿verdad? Son detalles importantes, ¿verdad? Llamativo, comisario, eso es nuevo. Eso es nuevo. Aparte de eso, las dos cosas no podemos descartar. Que puedan ser gente que se dedica a la plantación de marihuana, porque es zona de plantación, y también es zona casi de influencia del EPP, ¿verdad? Ellos llegaron al lugar vestidos todo de ropa camuflada, con armas largas, y le pusieron, le encerraron en un lugar a los que estaban ahí. Empezaron a quemar y a disparar, a hacer disparos en diferentes lugares. Por eso se encontró 50 vainas del calibre 7.62. La criminalística levantó de un vehículo que estaba ahí, que era del encargado ahí de la estancia, y las vainas en diferentes lugares de donde quemaron el tractor y el establecimiento. Apuntamos a que en primer momento era eso, el ataque del EPP, pero no se encontró ningún tipo de panfleto. ¿Cuántos eran los atacantes, comisario? 7, 8. Justamente el comandante de la policía me destinó una aeronave exclusivamente de uso para ese estilo, ¿verdad? Para ese uso, y también el resguardo acá en la ciudad, que haga constante vuelo en la ciudad, juntamente con el objetivo de volver a que volvamos a que esta ciudad se sienta segura, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando ahora de un plan que ya se venía utilizando, que es la mayor cantidad de personal en las calles, que se le vea a la policía parado en la calle, y también que el policía que esté parado no esté parado de vale ahí, que sea observador, atento al llamado del personal que está en un punto estratégico acá en la ciudad. Estamos uniendo esfuerzos, primero en buscar testigos, alguien que nos pueda aportar un dato, y toda la información se recicla y se le da a los entes que están investigando, ¿verdad? Y esa coordinación, esa ayuda entre ambas instituciones de prevención y la parte técnica va a ser clave también. Hablamos sobre este caso que es realmente terrible y que involucra a dos hermanitos mellizos en zona de J. Augusto Saldívar. De esta manera, la Policía Nacional procedió al rescate de estos dos menores de edad, específicamente en el barrio Mbocayatú, de ciudad de J. Augusto Saldívar. El procedimiento se realizó tras un pedido de auxilio por parte de una vecina de la zona, manifestando que los menores se encontraban en situación de abandono, presumiblemente desde el día sábado, por lo que se inició una verificación, logrando finalmente el rescate de estos niños y la comunicación correspondiente a las autoridades competentes. ¿Sí? No voy a tener miedo, mi amor. No voy a tener miedo. Sí, yo te voy a estar. Vení, mi amor. ¿Ah? Tenemos muertos también y todo. Sí, mi amor. Acá sentate, te vamos Vamos a grabar. Nos vamos hasta mañana. Chao, chao.